Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos a una entrega más de la exposición de la palabra del Señor. Nos gozamos y nos alegramos en el hecho de que estamos reunidos para honrar, exaltar el nombre de Cristo por medio de su palabra. Y esto es lo que nos da gozo, que podemos ir a su palabra para ser enseñados y ser instruidos. En esta oportunidad queremos exponer con el tema un llamado urgente a examinar nuestra fe en Cristo. Un llamado urgente a examinar nuestra fe en Cristo. Y en un momento ustedes se estarán dando cuenta por qué el tema que vamos a estudiar. Antes les invito a que oremos, pidamos la asistencia de nuestro Dios para que podamos entrar de lleno a nuestro sermón de este domingo. Oramos. Padre, te pedimos que nos acompañe, te rogamos que nos acompañe. Señor, apartado de ti nada podemos hacer. Dirígenos, gobiérnanos, instrúyenos, disciplínanos, corrígenos. Haznos parecer más a Cristo por medio de tu palabra. Da gracia al predicador de forma tal que él no hable sus palabras, sino que sean las tuyas, porque solamente las tuyas habrán de edificar a tu pueblo. Exáltate y glorifícate por medio de la predicación. Salva a los perdidos y confirma la fe de los elegidos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, una vez más, un llamado urgente a examinar nuestra fe en Cristo. En varias ocasiones se me ha preguntado y he escuchado acerca de la persona de Judas Iscariotes. Si Judas está en el infierno, si Judas hizo milagro. Y la verdad es, amados hermanos, que todo esto es así. Y nosotros estaremos estudiando precisamente la persona de Judas. Yo creo que el tema, un llamado urgente a examinar nuestra fe en Cristo y la persona de Judas, son sumamente interesantes, sumamente importantes, para que tomándolo de la mano cada uno de ellos, repito, tanto el tema como la persona de Judas, nosotros podamos examinar nuestra fe en virtud de ello. En virtud de la persona de Judas. ¿Quién era él? ¿Qué hacía? ¿Dónde está Judas hoy? Así que yo les invito a que de nuevo estudiemos a la luz de las Escrituras, obviamente, pero la persona de Judas, y nosotros podamos ver qué tiene esto que enseñarnos a cada uno de nosotros que estamos caminando el camino de la fe, ¿sí? Con el propósito de llegar al cielo. ¿Cómo nosotros estudiaremos este tema de un llamado urgente a examinar nuestra fe en Cristo? Bueno, nosotros lo haremos en virtud del mismo bosquejo que se describe en Mateo capítulo número 10 acerca de la persona de Judas. Iremos allá y estudiaremos todo lo que se menciona allí de él. Así que les invito a abrir sus Biblia en el capítulo 10 del libro de Mateo y vamos a dividir, repito, en nuestro bosquejo en virtud de lo que se nos da aquí en este capítulo 10. Por ejemplo, nosotros veremos, en primer lugar, veremos el llamado de Judas, capítulo 10, versículo 1 al 4. ¿Sí? Veremos en segundo lugar el envío de Judas. Cristo lo envió, o en otras palabras, en segundo lugar, lo que Judas hacía, lo que Judas realizaba en ese envío. En tercer lugar, nosotros vamos a ver, y eso lo veremos, el segundo punto lo veremos desde el versículo 5 hasta el versículo número 10. En tercer lugar, nosotros veremos el mensaje o la predicación teológica de Judas, y eso lo veremos desde el capítulo 10, versículo número 11 al versículo número 15. Voy a repetir rápidamente los puntos para que estemos atentos todos. Veremos en primer lugar el llamado de Judas, capítulo 10, 1 al 4. En segundo lugar veremos el envío o la tarea que realizaba Judas Iscariotes, capítulo 10, versículo 5
al 10, y veremos en tercer lugar el mensaje o la predicación que llevaba Judas, capítulo 10, versículo 11 al versículo número 15. Y es allí donde nosotros vamos a desarrollar nuestra exposición. Y es allí donde yo entiendo que Dios estará hablando a nuestros corazones, estará hablando a nuestras vidas. Amados hermanos, para entrar de lleno, quiero empezar diciendo que para nadie es un secreto que Judas Iscariote, el cual no era su apellido, sino del lugar de donde provenía Iscariote. Hoy Judas está en el infierno. Y esto no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque esto es lo que certifican los mismos apóstoles del Señor que estuvieron al lado de Judas en el ministerio con Cristo. Y esto lo podemos nosotros certificar en el capítulo número 1 del libro de Hechos, que les invito por favor a leerlo. Hechos capítulo número 1, vamos a leer desde el versículo número 12 hasta el versículo número 17, y luego brincaremos y veremos el versículo 21 y luego el versículo 25. Pero mira lo que se nos dice allí, en el contexto de la elección del sucesor de Judas. Dice aquí: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos los apóstoles. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 17. Y era contado, ojo con esto, era apóstol. 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, brevemente aquí, Judas no era uno más. Pedro está diciendo aquí que Judas tenía parte de este ministerio. ¿Cuál ministerio? Todo lo que hacían los apóstoles: sanaban, predicaban, echaban fuera demonios, etcétera, etcétera. Judas era parte de ese ministerio. Dice Pedro aquí, no lo estamos inventando. Versículo 21 del capítulo 1 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de la resurrección, o de su resurrección, la resurrección de Cristo. Verso 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Pregunta, amado hermano, ¿cuál otro lugar era al que se está refiriendo aquí el apóstol Pedro? Obviamente que el otro lugar es el infierno. La persona no tiene 3 o 4 lugares donde ir. La persona o va al cielo cuando muere en Cristo, o va al infierno cuando muere sin Cristo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Así que los apóstoles reunidos certifican que Judas pertenecía al ministerio apostólico. Y recuerde todo lo que hacían los apóstoles, que en un momento dado vamos a estar leyendo acerca de esto. Pertenecía al ministerio apostólico y realizaba todo lo que hacían los apóstoles. Y es importante, es interesante que nosotros, mis hermanos, consideremos esto de la persona de Judas. Por eso, nuestro título: un llamado urgente a
analizar, examinar nuestra fe en Cristo. Ya nosotros escuchamos, leímos el testimonio de los apóstoles, en este caso de un apóstol, en Hechos capítulo 1, el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia que hacía Judas? Y esto nos lleva a considerar nuestro primer encabezado, el llamado de Judas, Mire Mateo capítulo 10, por favor. Ahí fue donde dividimos y estamos enmarcados en nuestro texto. Nuestro primer punto nos describe o nos descifra lo que Judas hacía, el llamado de Judas, que es nuestro primer encabezado. Dice aquí en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, entonces, llamado a sus 12, aquí dice elección de los 12 apóstoles, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2, los nombres de los 12 apóstoles, en otras palabras, los nombres de los que tenían autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las dolencias, sobre que echaban fuera demonios, sobre lo que sanaban enfermedades. Los nombres de esos 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananita, y, se resalta muy bien aquí, y Judas Iscariote, y resalta el que también le entregó. Amado hermano, mi amada hermana, este Judas Iscariote, si te llamaba la atención, si Judas hacía todo esto, lo hacía. Lo leímos en Hechos capítulo 1, pero ahora aquí lo estamos viendo en Mateo capítulo 10, que Cristo escogió a estos 12 y le dio autoridad sobre todas estas cosas. Y resalta Mateo, y fue quien también le entregó. Ahora bien, yo no quisiera que nos quedemos solamente aquí, sino que nos hagamos una pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué aprendemos de esto en este primer encabezado? Respondemos, mis amados hermanos, que aprendemos, primero, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, como dice Mateo capítulo 22, versículo número 14. Y quiero aclarar aquí que no fue que el Señor se equivocó. No es eso lo que enseña la Biblia, no fue que el Señor se equivocó, sino que Judas nunca conoció a Cristo. Judas nunca fue un verdadero creyente. Eso es lo que enseña todo el contexto de las Escrituras. Judas fue llamado con toda sinceridad de parte del Señor Jesucristo. Judas fue amado con toda sinceridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Judas fue tan llamado como los demás apóstoles que se mencionan aquí. Judas ha sido tan llamado como tú en Cristo. Eso es lo que nosotros vemos. Así que no fue que el Señor se equivocó. No. Fue que Judas nunca tuvo un encuentro real con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el Evangelio tiene un precio que Judas no pagó, ni quiso también pagar. Ni lo pagó ni lo quiso pagar. No estaba dispuesto a esto. Escucha lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 47 al 48. Dice aquí: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, escucha ahora, escoge de toda clase de peces, ponga entre paréntesis ahí, peces, personas. El reino de los cielos coge de toda clase de personas y una vez llena, hablando de la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Mi hermano, escucha esto. Tú no eres cristiano o te haces hijo o hija de Dios porque un día tú pasaste al frente.
Tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios o hija de Dios, porque una vez tú hiciste una profesión de fe. Bueno, hace tanto tiempo yo me convertí. O tú no eres cristiano porque en medio de tu conversión, en medio de tu pasar al frente, tú te derramaste en lágrimas. O tú no eres cristiano porque tú perteneces a la lista de la membresía de una congregación X. Nada de eso te hace cristiano. Tú no eres cristiano porque la gente diga que tú eres cristiano. O en el trabajo o en el vecindario. Nada de eso te hace creyente. Nada de eso te hace cristiano. Lo que te hace real y efectivamente cristiano a ti, o hijo o hija de Dios en verdad, es si tú has muerto a tus pecados para entonces vivir para Cristo. Eso sí lo que te hace así a ti cristiano. Si en verdad tú has muerto a ti mismo, a tus deseos, a tus pecados, para dejar eso aparte y empezar ahora a vivir real y efectivamente para Cristo. Que fue lo que Judas no hizo. Judas era uno más del montón. Pero no estaba adherido a la vid, a Cristo, a la simiente. A Judas no lo hacía cristiano el hecho de que él perseguía o estaba en el grupo de los apóstoles o que él seguía a Cristo. Eso no lo hacía Judas cristiano. Como tampoco te hace cristiano a ti porque tú te congregas en esta iglesia o en cualquier otra congregación. O porque tú perteneces a la lista de la membresía de esa iglesia. Eso no te hace cristiano, mi hermano. Lo que te hace cristiano es pelear contra tus deseos, contra tus pecados, tanto en lo privado como en lo público. Contar de exaltar la gloria del Señor, aun cuando nadie te ve. Glorificar a Cristo en secreto y en público. Pelear con tus pecados en secreto y en público. Eso es lo que te hace cristiano. Eso es lo que te hace hijo o hija de Dios. Escucha cómo lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad del Padre. Eso es lo que nos hace creyente. Eso es lo que nos hace cristiano. Hay gente que, y yo respeto eso, pero con mucho halago, ellos recuerdan el día que se convirtieron. Y eso es bueno. A veces que la gente dice, yo tengo tanto tiempo de convertidos. Y eso es bueno. Ahora, eso no tiene ningún sentido si tú no has avalado tu tiempo de conversión con tu verdadera lucha contra tus deseos y contra tu pecado, para por el contrario vivir para Cristo, para glorificar al Señor. ¿Qué es lo que te hace realmente un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios? Isaías capítulo 8, versículo 20, dice allí, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No le ha amanecido. O no les ha amanecido. No dijeren conforme a qué, conforme a esto, conforme a la palabra del Señor. Conforme a lo que está escrito allí. Judas Iscariote fue llamado. Igual como ha sido llamado tú. Judas también fue llamado, sin embargo, todo indica, todo el testimonio, toda la vida de Judas, a pesar de que estaba cerca de Cristo, todo eso indica que fue un impostor, un falso, que no vivió conforme al llamado del Señor, no vivió conforme a esto. Y por vía de consecuencia, se fue al infierno. Sí, a pesar de que había sido llamado. Recuerden lo que la Biblia dice, lo citamos, Mateo capítulo 22. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hemos sido llamados,
pero tenemos por la gracia y en la gracia una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. De manera que la persona de Judas y el destino final de su vida nos hacen un llamado urgente, o hace un llamado urgente a todo hijo de Dios a examinar su fe en Cristo. Su fe en Cristo. Olvídate del tiempo que tú tienes que te convertiste, los años que tú tienes que te convertiste. Olvídate de eso. Examina y evalúa cómo ha sido tu lucha con el pecado y con el deseo de agradar a Cristo después que te convertiste hasta el día de hoy. Eso es lo que debemos de evaluar, eso es lo que debemos examinar. Así que ya vimos el llamado de Judas. Fue llamado. Sin embargo, no vivió conforme al llamado. Hay mucha gente que han derramado lágrimas en medio de una conversión. Han llorado y hoy no están en la fe. Hoy no están en la fe. Pero Judas no solo fue un falso, un hipócrita, un impostor, un mentiroso en el Evangelio. Recordemos que, de acuerdo a San Juan capítulo 26, Judas era un ladrón. Era un ladrón. Él estaba en medio de los apóstoles, pero no era un verdadero convertido. Juan 1.26, perdón, dije 26, pero Juan 1.26 certifica esto, que Judas era ladrón. Y esa es la palabra de un apóstol. Pero Judas no solamente fue llamado y no vivió conforme a su llamado, sino que también Judas parecía y tenía apariencia de cristiano. Judas tenía apariencia de cristiano. ¿Y por qué? Porque las obras de Judas eran de cristiano. Judas se manejaba como un cristiano. No lo era, pero se manejaba como un cristiano a la vista de todos. Y eso es todavía más peligroso. Eso es peligroso. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Segundo encabezado. Ya vimos el llamado. Ahora veremos, en segundo lugar, el envío o la tarea que realizaba Judas. Vimos el llamado, capítulo 10, 1 al 4. Ahora el envío o la tarea que realizaba Judas. Capítulo 10, 5. Capítulo 10, versículo 5 al versículo número 10. Les invito a leer conmigo. Dice aquí, misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Nótese aquí el llamado del Señor, de parte de los apóstoles y obviamente de Judas también. Y mis hermanos, por esto es que se describe aquí que Judas es evidente que su fe en Cristo no era una fe real. ¿Por qué? Y aquí yo llamo vuestra atención, amados hermanos. Nosotros a veces somos muy llamados, la atención es muy llamada a los hechos o a las cosas que vemos que otros hacen y juzgamos en virtud de eso. No necesariamente nuestras acciones definen o determinan a la persona. Una persona, por más obra cristiana que haga, puede ser una persona que solamente esté haciendo eso, mucho movimiento y poca piedad. Y la evidencia de esto es el mismo Judas.
el mismo Judas. Escucha esto. Y esto tiene que ver con nosotros, mis hermanos. No importa que tú no te pierdas un culto o no te pierdas una actividad de la iglesia. Ni siquiera importa que tú asistas a todas las conferencias habidas y por haber. ¿Por qué? Bueno, porque Judas hacía esto y más que esto. Y hoy está en el infierno. Judas hacía obra de cristianos. Judas andaba predicando el evangelio, sanando, era apóstol. Sin embargo, hoy Judas está en el infierno. A pesar de toda la obra que hacía, tus muchas obras, por más piadosas que estas parezcan, no necesariamente determinan tu fe. No necesariamente determinan tu fe. De nuevo, Judas hacía lo que tú haces y más de ahí. Hoy está en el infierno. Hoy está en el infierno. Tú no has resucitado muertos. Tú quizás no has hecho obra de sanidad portentosas. Judas hacía eso. Tú quizás no has echado un demonio fuera. Judas hacía eso. Hoy está en el infierno. A pesar de hoy está en el infierno. Pregunta entonces, ¿qué es lo que en verdad Dios aprecia? ¿Qué es lo que Dios más aprecia o Dios demanda y ama de ti? La obediencia. Lo repito, la obediencia. Amén, aparte de todo eso, lo que Dios realmente ama y demanda y pide de nosotros es la obediencia a Él, a sus mandamientos. Escucha cómo lo dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca, ojo con esto, se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor que asistir a todas las conferencias, a todos los cultos, a todas las obras de evangelización. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, mi querido y amado hermano, haz menos, pero obedece y teme más a Dios. Otra vez, haz menos, pero obedece y teme más a Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios demanda. Otra vez, Judas, ante los ojos de los hombres, hizo más que tú. Y hoy está en la condenación eterna. Está en la condenación eterna. ¿Y por qué? Nosotros seguimos preguntando. Bueno, porque su vida era una hipocresía. La vida de Judas era una pantalla. Bien, wow, qué hombre. Ante los ojos de otros. Pero no ante los ojos del Señor. Tenía el aplauso y la aprobación y la valoración de los hombres, pero no la valoración o la aprobación de Dios. Pero Judas no solo tuvo un llamado y hoy está lamentablemente en el infierno. Judas no solo hacía y practicaba y participaba en actividades portentosas, evangelísticas, sino que también, en tercer y último lugar, Judas tenía claro el mensaje correcto de la fe. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El mensaje que llevaba Judas. El mensaje que llevaba Judas. Capítulo 10, ahí mismo, capítulo 10, versículo 11 a versículo 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella
ciudad. El mensaje de Judas, una vez más, era un mensaje teológico. Un mensaje teológico, cargado de principios bíblicos. Era la palabra del Señor. La vida de Judas, mis hermanos, entonces nos certifica y enseña que no es suficiente con saber mucha teología, con estudiar incluso los mejores seminarios del mundo. No es suficiente con recibir la mejor titulación teológica, doctor en teología tal, PhD tal, eso no es suficiente. Judas era apóstol, enviado directamente y en vivo. Judas no solamente se graduó en un seminario X, el más famoso, no. Judas tenía el mensaje teológico del Señor. Judas se había expuesto a escuchar los sermones del mismo Cristo durante 3 años. Y hoy Judas está en el infierno. No es suficiente entonces con conocer el mensaje, con entenderlo. De hecho, por eso Lucas capítulo 16, versículo 15, dice que lo que los hombres tienen por sublime o asombroso delante de Dios, eso es abominación. Así que Judas tenía el mensaje teológico correcto. Acabado. Sin embargo, Judas se perdió. Judas fue condenado. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? Debemos preguntar. Bueno, no es que te lo sepas. No es que tú te lo sepas, no es que tú lo disertes de manera asombrosa ese mensaje teológico. Lo que Dios quiere es que tú lo vivas. Que tú vivas eso. Que te lo apliques a ti primero. Eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo vivamos ese conocimiento teológico, esa palabra del Señor. No es tan solo que se lo prediquemos a otro, es que lo vivamos. Lo vivamos. Escucha cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No, Dios no quiere que tú seas oidor, conocedor de ella. Dios quiere que tú seas hacedor de ella. ¿Y por qué? Sigue diciendo Santiago 1:22. Engañándoos a vosotros mismos. Mira primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿De qué manera? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice Juan, es un mentiroso y la verdad no está en él. No importa que tú lo digas. De nuevo, Judas iba predicando un mensaje teológico, un mensaje de Cristo, propio del Señor. Ese era el mensaje que Judas, vimos su llamado, vimos lo que realizaba, pero su llamado era un mensaje profundamente teológico. La palabra de Cristo viva. Sin embargo, a pesar de todo esto, Judas se fue al infierno. Porque Judas conocía muy bien la teología, pero no la vivía en su vida. No la aplicaba en su vida. Mira Santiago capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermano Isidro, ¿qué es lo que significa ese texto? Dicho de otro modo, tu teología puede ser correcta, pero tu vida diabólica. O al igual que la de los demonios. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí. Tú crees que Dios es uno, es una teología muy buena, Dios es uno. ¿Sí? Bueno, los demonios creen eso y tiemblan. En otras palabras, los demonios saben eso, pero no viven conforme a eso. Y así puede ser nuestra vida. Nosotros pudiéramos tener un conocimiento teológico acabado, pero una vida, una práctica de vida diabólica, igual que los demonios. Eso, entonces ahí el conocimiento teológico no nos vale de nada. De hecho, no tenemos tiempo para explicar esto, pero usted va, por ejemplo, al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 10, y ahí se hablan de un grupo de personas que fueron iluminados, gustaron del don celestial. Pero la verdad es que nunca conocieron al Señor, a pesar de que estaban cerca de los creyentes,
y escuchando buena predicación teológica. Tenían buena predicación teológica, buen ejemplo, pero estaban solamente en el grupo. No eran parte de la vid, o no eran parte de Cristo. ¿Qué hemos estudiado, mis queridos y amados hermanos? Finalmente, ¿qué hemos estudiado? Un llamado urgente a examinar nuestra fe en Cristo. Es urgente que examinemos nuestra fe en Cristo. ¿Y qué vimos? 3 encabezados en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 al versículo 15. En primer lugar vimos el llamado de Judas. Fue llamado igual que tú. Hoy está en el infierno. En segundo lugar, vimos el envío o la tarea que realizaba Judas. Judas estaba en todas las actividades, en todas las conferencias, en todos los seminarios, en todos los cultos. Hoy está en el infierno, no valió. En tercer lugar, vimos el mensaje que llevaba Judas, un mensaje teológico, directamente el mensaje de la palabra de Dios, lo mismo que nosotros tenemos aquí. Judas escuchó y tenía el mensaje de Cristo, nosotros también. Y a pesar de ese mensaje teológico de Judas y de ese conocimiento que solamente se quedó ahí, pero nunca bajó al corazón, está en el infierno. Aplicación, finalmente, amados hermanos. Mi amado hermano, examina tu fe en Cristo. Examina tu fe en Cristo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo número 5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y dice Pablo, o no se conocen a vosotros mismos, a ustedes mismos, que Jesucristo está en vosotros, dice Pablo, a menos que estemos reprobados. Mi hermano, examinémonos. Y no pensemos, yo tengo tanto tiempo del Evangelio, ya explicamos eso, no hay tiempo para detenernos a eso. Ya explicamos que eso no es suficiente. Examinemos nuestras vidas, examinemos nuestra vida cristiana, nuestra vida de piedad, nuestra vida espiritual, a ver si estamos en Cristo realmente, si estamos en la fe, en virtud del tema y en virtud de la persona de Judas, como lo hemos estudiado. A veces nosotros queremos estar atentos en muchas personas, si fulano es cristiano, si fulana no es cristiana, queremos llevar todos los cartones. Pablo le dijo a Timoteo, en un llamado tremendamente interesante, ocúpate de ti. Ten cuidado de ti mismo, le dijo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mi hermano, mi hermana, ten cuidado de ti. Examina tu fe. Examina tu fe. Y a ti que no conoces a Cristo, esto es una gran oportunidad para tú examinar. Ven al Señor, ven al Señor. Quizá mañana puede ser tarde, como ya fue tarde para Judas. Examina y ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos que bendigas tu palabra, oh Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.